ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, ML buenas tardes, Medios buenos días, y Radio- dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Ya estamos en vivo, una vez más en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan mis compañeros aquí presentes. Alejandro. José Nolasco. Y bueno, el día de hoy, pues muy en sintonía de los temas que están en este momento en la agenda de discusión. Vamos a hablar acerca de, bueno, empezar con un pequeño balance, o tal vez no tan pequeño, de lo que fue la jornada del 8 de marzo y pues algunos comentarios también sobre esto del 9 de marzo. Y lo que nos gustaría abordar el día de hoy es esta relación que existe entre el capitalismo y el patriarcado. Creo que, bueno, ya lo iremos abordando, pero pues en general a veces se nos cuestiona mucho, ¿no? Nosotras hemos notado cuando hablamos de anticapitalismo dentro del feminismo, un poco como que brinca gente diciendo ¿por qué anticapitalismo, no? Entonces no se entiende del todo esta relación o hay distintos puntos de vista, ¿no? Respecto a la propia opresión de la mujer y el papel que puede jugar en este sistema capitalista. Entonces nos interesa pues irle entrando a este tipo de temas que son más también como formativos. Pero bueno, pues empecemos con el balance del 8 de marzo. Porque además, bueno, seguramente todos los que nos estén escuchando se dieron cuenta de que fue una jornada histórica en muchos sentidos. Hay que decir, pues estas movilizaciones del 8 no son exclusivas de nuestro país. De hecho, desde hace algunos años, pues están siendo convocadas como un paro internacional de mujeres desde el 2017. Y esto ha logrado que en diferentes países, pues año con año, se junte a más mujeres bajo las diferentes exigencias del movimiento de mujeres, sobre todo porque también las exigencias van tomando sus particularidades dependiendo del país, ¿no? En nuestro país quizás se centran muchísimo más en el tema de las violencias físicas, tal cual, de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, por la propia situación que estamos atravesando en Argentina, por ejemplo, pues el tema que atraviesa fundamentalmente la movilización es la reivindicación de la legalización de la interrupción del embarazo, ¿no? En Chile, en este momento, pues en el marco de un movimiento social, el movimiento feminista también asume una conducción hasta cierto punto del mismo y logra volver a convocar una movilización sumamente masiva, en donde también confluyen las consignas de fuera Piñera, de la exigencia de una nueva constitución, de incorporar la mirada de las mujeres a todo este proceso de transformación en Chile, ¿no? Entonces me parece que es importante tener en cuenta este marco internacional en el que se desarrollan las movilizaciones y por otro lado, pues el identificar que en nuestro país, al menos en... Nada más, creo yo, sí, por ejemplo, entre los países, con sus debidos contrastes, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, tenemos que en Chile, por ejemplo, tienen ya las protestas desde a inicios de año, ¿no? Contra Bolsonaro, pero no solamente perdón, Piñera. Piñera, perdón. Contra Piñera. Contra Piñera, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, pero no solamente las manifestaciones contra Piñera, ¿no? Sino también la reivindicación y estas manifestaciones que son más politizadas, creo yo, en relación a lo que sucede, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Y también en Argentina, por ejemplo.
Sí, eso de que mencionas de la politización, yo creo que sí hay un término para nombrar a tan históricas jornadas que se vivieron en diversos países de Latinoamérica, o en toda Latinoamérica, este 8 de marzo, es plural, ¿no? O sea, porque las marchas fueron una convergencia de muchos feminismos, de muchas luchas de mujeres, de muchas perspectivas o visiones de lo que cada quien vive como feminismo. ¿Mande? Como feminismo, ¿no? Sí, o como su ser mujer, ¿no? Porque muchas no se reivindican feministas y como solamente están ahí para defender o para estar en contra de las violencias más crueles, ¿no? Los asesinatos, los feminicidios, las violaciones, las desapariciones, ¿no? Pero hay otros temas que no tocan. Hay otras violencias que sufre la mujer sistemáticamente que son omitidas por estas personas que asistieron a la marcha y que la hicieron tan histórica, ¿no? Y eso es lo que a mí, en lo personal, me llama más la atención del evento, de la fecha. Justo me parece... dale. No, yo iba a preguntar si el comentario de Grecia, es que estoy acostumbrada a que te la pasas hablando. Iba en el sentido como de que el feminismo no puede ser, o sea, no es anticapitalista o... Eso justamente lo comentábamos las compañeras de mujeres. Ajá, es una discusión que yo lo planteé así como de, para mí es otra cosa, para mí no es feminismo, sino reivindica también la lucha de clases. Que me parece que eso justo sí lo podemos ir como planteando como una especie de conclusión tras la exposición que podamos hacer respecto a esta relación entre capitalismo y patriarcado, para que se entienda por qué, desde nuestro punto de vista, pues no concebimos un feminismo que no se reivindique anticapitalista, ¿no? Y no solo anticapitalista, sino anticolonial, antirracista, entre muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que retome las reivindicaciones de digamos, de las luchas sociales más legítimas, ¿no? De esta aspiración por transformar la vida, me parece que, bueno, pues es parte de ello, ¿no? Pero retomando un poco esto también de cómo el movimiento de mujeres lo tenemos que entender como un movimiento amplio, un movimiento en el que confluyen diferentes posiciones, diferentes discursos, diferentes narrativas, y en el cual también está esta disputa abierta, ¿no? Respecto hacia dónde va el movimiento, respecto hacia qué plantea el feminismo, respecto a qué queremos, ¿no? Incluso respecto a qué formas son las más adecuadas para la propia lucha, ¿no? Me parece que eso incluso está dentro del propio debate. A mí me parece que parte de lo más interesante de la jornada de este 8 de marzo fue toda la discusión previa que también se dio, y en parte sí es triste que es difícil darlas porque no sabemos discutir, ¿no? Porque no estamos acostumbradas en general y acostumbrados, me parece, no estamos acostumbrados a discutir, a confrontar nuestras ideas, a escuchar a los otros y entender que hay diferentes posturas, y bueno, eso hace difícil el que realmente se debata, ¿no? Pero el hecho de que se estén poniendo sobre la mesa, de que se estén abriendo planteamientos de este tipo, del que se esté identificando que justamente hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, pues creo que ya es un avance, ¿no? Y este año hubo discusiones en torno a diferentes cuestiones, por ejemplo, el propio acomodo de las marchas o incluso la composición de las marchas, ¿no? Si se permitía, si no se permitía que estuvieran ahí varones, por ejemplo, pero ni siquiera era en un término de pues el novio que quiera acompañar a la chica, ¿no? O el amigo, o cosas así, sino, por ejemplo, si se incluía a las familias de desaparecidos y desaparecidas, ¿no? De personas desaparecidas en general. Creo que esa discusión fue muy, por un lado fue necesaria y relevante en el sentido de que nos ubica, también nos sitúa en el contexto que está ocurriendo en nuestro México, ¿no? Y un poco ligándolo con lo que ya comentábamos. Sería difícil que el movimiento feminista en Chile no reivindicara la salida de Piñera, ¿no? Sería difícil que un movimiento feminista en Brasil no pusiera cara a las políticas de Bolsonaro.
Entonces, me parece que el movimiento feminista en nuestro país también es necesario que se sitúe en el contexto en el que estamos, que sí, que es de una violencia tremenda, que por supuesto que confluye con otras formas de violencia, como la cuestión laboral, como el tema de cuidados, como el tema de determinados derechos políticos que pareciera que no tenemos, aunque formalmente los tengamos. Entonces, son como diferentes elementos, ¿no? Que fueron dando, me parece, forma a la propia movilización, pero que además creo que sí se juntaron con unos meses de ya por sí misma álgida discusión y difusión respecto a diferentes temas relacionados con las violencias de género, ¿no? Particularmente los antecedentes del feminicidio de Ingrid Escamilla y de Fátima. Creo que eso ya estaba atrayendo a muchas mujeres y que, bueno, creo que de alguna manera también influyó, además de toda la difusión que se le ha estado haciendo de manera oportunista y de manera legítima a todo esto, en que viviéramos movilizaciones verdaderamente históricas, ¿no? En nuestra ciudad, en Guadalajara, vivimos una movilización de alrededor de 35,000 personas. Que nunca se había visto, ¿no? Ajá, que al menos yo, desde que empecé a participar en movilizaciones, que es más o menos como desde el 2010, no había visto una manifestación tan grande, ¿no? En el caso de la Ciudad de México fueron 100,000 mujeres, en el caso de Colima, que es una ciudad súper pequeña, y además también ellos mismos, bueno, nuestros compas allá hacen luego la crítica de que allá no se mueve nada, ¿no? Fueron 5,000 mujeres, en Tijuana, en Querétaro, en Zacatecas, prácticamente en todas las ciudades del país se rompieron récords de movilización, ¿no? Bueno, de Guanajuato no tengo idea, pero seguramente también. Seguramente eran 100, no es cierto. Entonces estas cuestiones pues me parece que jugaron para ver una movilización que no se había vivido y en donde justamente pues confluyeron también un montón de reivindicaciones. Yo leía algún testimonio de una chica que decía que se sintió de entrada se sintió segura, se sintió conmovida, se sintió acompañada, pero sobre todo vio que era un espacio en el que no la iban a juzgar por sus ideas, ¿no? Era un poco como de, bueno, pues yo veía aquí a mujeres de diferentes posiciones políticas, ¿no? Yo no podría decir que de diferentes clases sociales, porque yo no creo que las mujeres burguesas salgan a marchar, ¿no? Y mucho menos al centro de la ciudad, y mucho menos cuando pueden tener el miedo al coronavirus, ¿no? Pero... al coronavirus, ¿no? Al comunismo, ¿no? Sí, no. Peor, eso es peor, ¿no? Además, porque... no te creas, amiga. Yo por mi pistola, Censurar, censuren esa parte. No, pero allá perdí un poco el hilo. A ver, ¿qué opinan? Sí, bueno, lo que mencionabas un poco, ¿no? Este avance a mí me parece también que, bueno, desde mi perspectiva y las veces que hemos salido a marchar o han salido las compañeras a marchar, yo le decía, platicaba con una compañera, ¿no? Que pues en marchas anteriores pues ibas y te podías encontrar a las compañeras pues, y que en esta marcha definitivamente no era algo que podía suceder, ¿no? Era enorme y pues incluso si perdías a tu compañera pues ya no a menos que tenían localización, ¿no? O a menos con pila. Tal cosa. Ay, güey. Pero bueno, en general también me parece que afortunado o desafortunadamente el movimiento feminista en México también, como lo decía Fer, las desapariciones, los feminicidios y todo esto que ha sucedido alrededor del país, justo me parece que le dan esa fuerza y ese sentimiento para salir a las calles y manifestarse. Pero bueno, también por ejemplo, en mi opinión, en retrospectiva, creo que también habríamos que valorar, ¿no? La formación política o qué... creo que es un poco el hartazgo de todas estas situaciones por el cual las compañeras salen a marchar, ¿no? Pero muchas veces de fondo no hay una situación en donde la mayoría de las compañeras se reivindiquen totalmente anticapitalistas, ¿no? Sino es que más bien que es que la situación está súper culera y entonces hay que salir a pronunciarnos, ¿no? Pero en el ideal, en el común, creo que, pues bueno, todos seguimos replicando estas actitudes o mayormente totalmente como empresariales, ¿no? Emprenduristas y todas estas cosas, ¿no?
Pero justamente si estas compañeras que ni mínimamente se pronuncian anticapitalistas no hacen un cuestionamiento de dónde procede la violencia en todas sus formas, la violencia que atraviesa a mujeres y también a los hombres, no va a haber mayor, o sea, no va a crecer el movimiento, no va a crecer la lucha, ¿no? Entonces se va a quedar en que asistieron a una marcha, uy, sí, fuimos históricas y ya, ¿no? O sea, hasta lo podríamos llamar moda, o sea, una cuestión bien temporal y ya. Aunque, por ejemplo, sobre eso a mí me parece, bueno, en la semana, ¿no? Leía un comentario de alguien en Face que decía algo así como, yo espero que no pase lo mismo que con otros movimientos, ¿no? En donde, pues, primero pues, hubo marchas muy grandotas y luego ya no. Yo creo que el tema del movimiento de mujeres no es coyuntural, ¿no? En realidad es... Ajá, en realidad lleva años logrando una confluencia de fuerzas cada vez mayor. Es decir, el año pasado éramos más que el año anterior y el año anterior eran más que el anterior, ¿no? Yo quisiera resaltar, por ejemplo, digo, o sea, que a lo mejor es una apreciación muy simplona, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, hace 4 o 5 años en las marchas del 8M eran, aparte de ser menos en cantidad, e incluso cómo veías la ideología de las chavas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una marcha que salió del parque ajá, no, o sea, que era, no manches, o sea, los vatos más rojos, ¿no? Más rojillos, primero enojados que porque ellos tendrían que protagonizar la marcha porque pues eran mujeres y eran trabajadoras y pues ellos son comunistas aunque no trabajen, ¿no? O sea, ellos tienen que ir hasta adelante. Y había un tema ahí también de conflicto con estarse peleando con las mujeres por protagonizar porque pues ellos eran marxistas, ¿no? Y había también otro tema sobre el tipo de consignas que se cantaban, ¿no? Porque, o sea, hace 4 o 5 años tú gritabas verga violadora a la licuadora y los comunistas se azotaban, ¿no? De, ¿cómo, no? O incluso otro tipo de personas, ¿no? O sea, era como terrible que alguien gritara eso y ahora es sorprendente, todas las están gritando, las 35,000 morras, ¿no? Entonces está súper chingón también que ha crecido bastante eso y creo que ha sido un tema que han ido trabajando las chavas del movimiento feminista, es decir... Yo creo que ellas han logrado que pasemos de asustarnos del verga violadora a la licuadora a que hasta se pinte, ¿no? En monumentos y ese tipo de cosas. Y que se quede plasmando, o que si lo borran lo vuelven a pintar, no hay pedo. Que yo creo que sigue incomodando, ¿no? A bastantes pero es menos, varones, o sea, ¿no? la gente que lo grita, la gente que lo apoya ha ido creciendo y creo que es un parte de un tema de organización y de difusión que han tenido las feministas y que es muy importante y que es lo que lo hace distinto a cualquier otro tipo de tema coyuntural, ¿no? Por ejemplo, Ayotzinapa, ¿no? O sea, no hubo una preparación previa a Ayotzinapa, nos llegó el putazo y la gente reaccionó y ya se acabó. Pero con el movimiento feminista, incluso las redes que han ido tejiendo y que han ido creando entre las morras, pues está muy chido. De hecho, fundamentalmente eso, ¿no? Como en realidad es un proceso, ya decía, por un lado de acumulación de fuerzas, pero por otro lado también de una expansión, no nada más en las movilizaciones. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que voltear a ver. Seguramente si convocamos a una nueva movilización dentro de un mes, no va a juntar a esa cantidad de gente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el día de hoy se han estado poniendo tendederos de denuncias en prácticamente todos los centros universitarios, en preparatorias, en secundarias. Entonces, el movimiento feminista no nada más es ese que sale a marchar, ¿no? Que ya de por sí es más bien esa como la cara más visible, ¿no? Sino que el movimiento feminista también es ese que está generando talleres, que está haciendo encuentros, que está haciendo círculos de estudio, que está invitando al conjunto de la sociedad a reflexionar una serie de comportamientos, ¿no? Que está colocando diferentes aspectos pendientes en las legislaciones, ¿no? Es decir, el movimiento de mujeres y feminista, ambos, pues, creo que tiene como muchas caras, tiene una capacidad también de desplegarse en diferentes ámbitos y espacios, ¿no? Que no estamos volteando a ver muy seguido, que al menos una parte de la sociedad parece que todavía no voltea a ver, pero que me parece que va a seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Más bien en su expansión y que obviamente en momentos cruciales, pues claro que va a confluir con mayor fuerza en las calles, ¿no? Que además ese me parece a mí que sí es uno de los
de las tareas fundamentales también que tenemos, ¿no? El lograr generar un movimiento de mujeres sumamente masivo en las calles cotidianamente, pero como reflejo de un proceso organizativo, como lo decía también el compañero, ¿no? Que además también hay que decir, sí, aquí fuimos 35,000 mujeres, una marcha histórica, pero también hubo una chamba detrás que a lo mejor, claro que estuvo rebasada por la cantidad de gente que asistió, pero que gracias a esa chamba que se hizo es que fue posible cuidar de la seguridad de las compas, ¿no? El facilitar el tema de los talleres, el hecho de que se expusiera un pronunciamiento al final, cuestiones de este tipo, pues que es un trabajo hormiga, digamos, de muchas compañeras, de muchas colectivas que se está haciendo cotidianamente, que no fue nada más para el 8 de marzo, que no queda ahí, ¿no? Que se sigue realizando en distintas formas y espacios, insisto, pero y que cada vez hay más chicas y chicos, sobre todo chicas, pues, que voltean a ver este tipo de cosas y en particular, pues, mujeres que empiezan también a buscar en dónde se organizan, ¿no? Que ya no es nada más el voy a la manifestación y ya, sino, bueno, voy a la manifestación y luego ¿qué? ¿Dónde me organizo? ¿En qué colectivas hay? Y si no encuentran colectivas, las forman, ¿no? Las forman en sus espacios y eso es también increíble y también creo que está bien, pues sí es un poco contrario a esta idea centralizadora de la izquierda militante, pero creo que también está bien, ¿no? Y creo que esa es la siguiente tirada o la siguiente oportunidad de la lucha de mujeres y del feminismo, crear esos espacios y respaldar esa lucha ya que se viene haciendo de años y como tú dices, el trabajo hormiga que se viene haciendo para que las que van entrando, las que aparecen en la marcha o las que quieren participar en esos momentos por primera vez, no se queden con las respuestas inmediatas de las instituciones, ¿no? Porque luego salieron la universidad y otras instituciones por ahí a querer dar soluciones inmediatas a las problemáticas y como de, ya les hicimos caso, ya atendimos las denuncias, ya atendimos los planteamientos que están denunciando y que están poniendo sobre la mesa el movimiento feminista. Pero no, o sea, si no entendemos de dónde surge la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres, no vamos a entender que estas soluciones inmediatas y superficiales no van a resolver el problema. Entonces, para eso es necesario este respaldo en seguir fortaleciendo la lucha de las mujeres. ¿Les parece? Nos vamos al corte musical justo para regresar a entrarle a este tema. Nada más antes, saludos a Roger de Mexicali, que nos comenta que allá fueron 2,000 mujeres, que también nunca antes visto. A Itzuri, que en Morelia también más de 10,000 mujeres. A Rada y, bueno, a quienes nos estén ahí escuchando, que puedan mandar saluditos también, y pues también les mandamos saludos por acá. Enseguida regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco, en Facebook también ML Medios TV, y bueno, enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Me sentí muy hombre. Me sentí muy hombre. Estoy con el aire creído de mí a pleno pulmón. Rompiendo cadenas ajenas, creído de mí. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste la puerta, tirar basura y
me tiraste a mí. Toqué varias veces y abriste tu puerta, pensando halagarte, te ofrecí mi vida. No quiero, dijiste, dejar en tus manos mi propio camino. Atrás de tu risa vive un carcelero. Choqué mis tacones como un soldado, me mostré sonriente, te brindé regalos, te ofrecí espejitos de mi corazón. Como a la Malinche le habló con promesas el conquistador. Te mostré orgulloso traje de charro, te tomé el brazo con mucho respeto, caminé en la calle presumiéndote. Cuando te ofendieron yo te defendí, sintiéndome el héroe que vi en ti. Gritaste no soy tu cosa. Gritaste no soy tu cosa. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Tuviste razón, tuviste razón, tuviste razón. No quieres triunfos si no es junto a todas. Tomas tu tiempo y me das el mío. Te daré tu tiempo que tomé de ti. Yo estoy en el norte, tú estás en el sur. Yo estoy en el norte, tú estás en el sur. Pero tu batalla, donde yo batallo. Pero yo batallo, donde tú batallas. Haré mi camino, haré mi camino, haré mi camino, haré mi camino. Ya no están mis botas de macho tiradas en tu habitación. Ya no están mis botas de macho tiradas en tu habitación. Tuviste razón, tuviste razón, tuviste razón. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos.
ya estamos de vuelta, que por cierto le mandamos un saludo a nuestro camarada David, que debería estar aquí, pero lo tienen en un régimen de sobreexplotación terrible, entonces pues no nos pudo acompañar el día de hoy. Y bueno, pues entrándole al tema que comentábamos al principio que queremos abordar el día de hoy, que es acerca de la relación entre el capitalismo y el patriarcado, pues sí, bueno, ubicamos, ¿no?, esta necesidad de entender la raíz de los problemas para poder clarificar de qué manera los podemos enfrentar. Identificamos que es necesario saber de qué manera se expresan las opresiones sobre nosotros y nosotras, las distintas opresiones, para poder desarrollar estrategias que realmente apunten a la erradicación de las mismas, ¿no? Y pues parte de ello es el identificar, de entrada, pues plantear, ¿no? Hay una serie de discusiones respecto a la relación entre el capitalismo y el patriarcado, sobre todo porque dentro del feminismo pues se habla de que el patriarcado pues antecede al capitalismo y por lo tanto pareciera que pues se pueden abordar en diferentes sentidos, ¿no? Incluso comentando, ¿no?, en una experiencia, en algún encuentro empujado por las compañeras zapatistas locales, me invitaron, me propuse para dar una charla acerca justamente de esta relación entre el capitalismo y el patriarcado y comenzaba preguntándole a las asistentes si se imaginaban que pudiéramos eliminar el patriarcado sin eliminar el capitalismo. Y la mayoría me dijeron que sí. Entonces, pues justo es como entenderlos por separado, entender que podemos luchar contra el patriarcado y bueno, pues de entrada hay que colocar un poquito los conceptos quizás sobre la mesa. Cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de un sistema sobre todo político, económico, social, que prioriza la cuestión masculina en demérito de la femenina, ¿no? Le da el poder a todo lo que tiene que ver con los varones y subordina a las mujeres en general en todas las actividades, sobre todo en este ejercicio de poder, ¿no?, dentro de la sociedad. Y pues sabemos el tema del capitalismo es un sistema de explotación, de relaciones sociales de explotación sobre el ser humano, sobre la naturaleza y que tiene como fin pues la generación de la ganancia al menor costo posible, ¿no? Digamos así muy a grandes rasgos, sumamente a grandes rasgos. Entonces un poco pues cuál es esta relación entre ambos y dentro de la literatura marxista pues sobre todo se recurre, ¿no?, a la elaboración de Engels, de la cuestión del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde pues también a grandes rasgos se explica cómo este surgimiento de un excedente a partir en las sociedades, digamos del excedente de producción, pues empieza a generar la necesidad de poder garantizar por un lado su acumulación y su reproducción, ¿no? Entonces pues empieza a haber una división en clases sociales que va acompañada de la división también de hombres y mujeres en sexual, de la división sexual del trabajo, ¿no? Y sobre todo de comenzar con esta dicotomía de el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, digamos, pero que en realidad pues esto se va a acentuar más bien cuando empieza a desarrollarse el capitalismo, ¿no? ¿Querías comentar algo sobre lo de Engels? No, básicamente iba por la misma línea de la separación del trabajo reproductivo y productivo, que toca sobre todo con el tema de garantizar que la acumulación o que los hijos de los dueños de los medios de producción pues sean necesariamente suyos y haya quien heredar y reproducir esa riqueza, ¿no? Y que de ahí viene también el tema de que pues sea más bien como la mujer el objeto del hombre, porque pues de esta manera él puede garantizar que sus hijos o a quien le herede todo lo que ha conseguido o de lo que se ha apropiado pues sea su familia, ¿no? Y también viene ahí todo el tema de subordinación que se desarrolla en el texto, ¿no? De la mujer hacia el hombre por estos mismos temas. ¿Y cómo podemos identificar esta oportuna compatibilidad entre capitalismo y patriarcado en la sociedad? La feminización de la pobreza, ¿no? O sea, ¿quiénes son las más pobres en la sociedad? Las mujeres. ¿Quiénes son las más explotadas por esta doble jornada, trabajo productivo y trabajo reproductivos en el hogar? Las mujeres.
Incluso, por ejemplo, parte de las discusiones que se dan es que hay un sector, ¿no?, de mujeres que reivindican el feminismo y que hablan de cómo el ingreso de las mujeres al trabajo significa como una liberación, ¿no? Y pues hay una crítica de que pues para nada, dice ¿no? que pues no, ni en pedo. Ajá, de hecho es muy este sentido de que, bueno, si el trabajo asalariado no ha liberado a nuestros compañeros varones, pues ¿qué nos hace pensar que a nosotras sí nos va a liberar? Al contrario, y justamente esta parte de cómo el patriarcado le resulta un modelo de organización social sumamente atractivo, digamos, o cómodo al capitalismo, tiene que ver con esto de que, bueno, hay muchas, digamos, como muchas estructuras de las sociedades esclavistas, de las sociedades feudales, que el capitalismo sí viene a romper. Sin embargo, hay otras que mantiene, porque le permiten mantener una dominación sobre las clases que, por ejemplo, en el caso de la opresión de las mujeres, pues le garantiza un trabajo invisibilizado, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que el capital pues hace recaer sobre la familia nuclear y especialmente sobre las mujeres, ¿no? Entonces, como es pues sí, este echar mano, digamos, de estructuras de dominación antiguas, pero pues incorporándolas a su propio funcionamiento, ¿no? De hecho, pues me parece que justo es parte de ver que no podemos imaginar un patriarcado ya en este momento, ¿no? Un patriarcado sin... Yo creo que es una sociedad patriarcalmente organizada, que es diferente. Sí, pero, sí, bueno, no podemos imaginar una sociedad patriarcalmente organizada, pero que no esté atravesada por esta división de clases sociales, porque justamente surgen de la mano, pues, pero tampoco puede existir un capitalismo sin el patriarcado, pues, no puede existir un capitalismo sin la opresión de las mujeres, porque necesita de esa dominación de los cuerpos, especialmente de los que de aquellos a los que se les impone la tarea de la reproducción social, de la reproducción material e ideológica del propio sistema, ¿no? Porque por un lado, dentro de las clases trabajadoras, pues las mujeres son las que van a seguir pariendo trabajadores, ¿no? Seguir pariendo clases bajas, y por otro lado, pues como ya comentaba Alejandro, van a ser las que garanticen también que la herencia de los ricos pues permanezca en su linaje legítimo, ¿no? Digamos, que es un poco el origen de esto de los hijos legítimos y los ilegítimos, ¿no? Entonces, y que además impone ya desde un principio esta doble moral entre hombres y varones, porque bueno, aquellos que eran con ese varón, padre de familia, pues entonces ellos sí tenían ese reconocimiento, y aquellos que no lo fueran, pues no, cuando el varón pues sí podía tener pues, hijos en todos lados, ¿no? Ajá, sí, exacto. Que me recuerda un poco lo que decías hace un momento, ¿no? Como la integración de las mujeres al campo laboral, como si fuera una ganancia como tal, o como si el capitalismo hubiese cedido, ¿no? Me recuerda un poco también al texto la piel del cielo, si no mal recuerdo, en donde las mujeres se empiezan a organizar, luchan y contribuyen a las fábricas. La mitad del cielo, perdón. Entonces, sí, donde las compañeras empiezan a organizarse y pues bueno, la ultraderecha en China quiere que las compañeras vuelvan a sus hogares, ¿no? Incluso ofrecen recompensas salariales con tal de que no se organicen en las fábricas, con tal de que ellas abandonen todo este proceso organizativo y revolucionario que están llevando en este momento, para que vuelvan a sus labores domésticas, ¿no? Entonces ahí como que esta contraparte. Y incluso la forma en la que el capitalismo echa mano de las mujeres cuando necesita mayor mano de obra con y las después guerras las expulsa, ¿no? Ajá, por ejemplo, con las guerras, generalmente, pues como los vatos son los que son llamados al frente, pues las mujeres tienen que ir a cubrir las labores en las fábricas, en los distintos trabajos, pero después, cuando regresan o cuando se vienen las crisis económicas, las primeras en ser despedidas son las mujeres, además de ser sometidas a campañas de propaganda tremendas para que vuelvan a reivindicar la parte de madre, ama de casa, etcétera. Incluso en la URSS hubo esto, ¿no? En donde, pues, en el periodo de Stalin, que teníamos estas campañas de propaganda después de haber tenido avances
avances tremendos en el tema de, por ejemplo, de el de aborto, los derechos por ejemplo. sexuales, sí, pues en general como de por lo menos una igualdad de derechos políticos, de participación, el establecimiento de guarderías, de comedores, cuestiones de este tipo que pueden ayudar a tener un piso más parejo para poder realizar las labores en general sociales, pero bueno, particularmente también laborales, y después pues tenemos que, ya otra vez necesitamos a estas madres abnegadas, ¿no? Que puedan parir hijos revolucionarios, ¿no? Y cuestiones de este tipo. Entonces me parece que también esa es parte de esta doble moral, pero que además tiene también a su, digamos, como un poco a su favor, el que pues el capitalismo desvaloriza toda la mano de obra, no nada más la de las mujeres, teniendo a estos grupos a los que se puede dar el lujo de pagar muchísimo menos, ¿no? Entonces, con los mismos trabajadores varones está, digamos, pues no como amenaza, ¿no? Pero como esta idea de que, bueno, si tú no haces ese trabajo, pues puedo conseguir a mujeres que a lo mejor lo hacen por un salario muchísimo más barato, ¿no? Un poco lo que también se hace, por ejemplo, con los migrantes o con grupos racializados, ¿no? En donde pues a partir de las propias características de indefensión y de vulnerabilidad estructural, pues se utilizan para en general bajar todos los salarios, ¿no? No nada más los de esos grupos. Que también me recuerda un poco, ¿no? Como decían las compañeras zapatistas, ahora con lo que sucedió con Marichuy, la explotación, pero decían que las compañeras indígenas incluso sufren una doble explotación, ¿no? El hecho de ser mujer y el hecho de ser indígena, que pues esto ya repercute muchísimo en tanto el nivel salarial como en condiciones de vida, ¿no? Y que además son compañeras que pues nunca suelen salir a la discusión, ¿no? O que se les deja relegadas, o que incluso pues ni siquiera se menciona o se habla poco de ellas, ¿no? Sí, bueno, también con el tema del trabajo hay cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres tienen menores salarios, ¿no? Incluso, sobre todo en el tema del acceso a ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, la mayoría de temas de dirección y demás suelen ser hombres, que es ahí donde viene el tema de la desigualdad salarial, ¿no? Que es como donde entiendo que más se enfoca ese tema. La mayoría de los puestos de mando, que es donde más se paga, pues son hombres, por ejemplo, ¿no? Y va de la mano de la doble explotación que ya comentaba, ¿no? Del rol de tener que hacer pues el trabajo que antes hacían únicamente ellas, ¿no? O sea, hacen el rol de a lo mejor cuidar a los hijos, lavar la ropa, cuidar la casa, hacer de comer, y ahora tienen que pues a partir a trabajar a las fábricas por salarios menores a los que los hombres, incluso hasta por el tema de que llegan a tener menos estudios, sobre todo en temas de posgrados, por el mismo tema de acceso que ellas tienen a estos niveles, ¿no? O sea, vemos como en cuanto más avanza el nivel educativo, las mujeres, por los propios temas de ser mujeres, terminan viéndose rezagadas, ¿no? Y también pues eso repercute al final en qué tipo de puesto, qué tipo de trabajo y con qué condiciones puedes obtener un trabajo. Entonces vemos que hay una desigualdad estructural en general y sistemática hacia la mujer, que no tiene las mismas condiciones que los hombres en cualquier aspecto, ¿no? No solo en el laboral. Y es parte de los temas que, por ejemplo, alega mucho Kollontai, ¿no? Del capitalismo, pues sí, está muy padre que ahora tenga a lo mejor una máquina para hacer las cosas, pero como mujeres tenemos la carga de los hijos, ¿no? Cuando esta carga no solo también debería ser de los hombres, sino en general de la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Como poner en el centro el que, bueno, tendrían que ser organizados de manera social, todo el tema de los cuidados y que, bueno, Perdón, me distraje un poco. Sí, por una cuestión terrible, pero bueno. Que bueno, me parece que en general va como apuntando también la discusión de las feministas en la época, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, de Kollontai, en la manera en la que se vive de manera distinta las opresiones también, sí, digamos, como la cuestión de cómo la propia cuestión de clase también atraviesa la opresión de la mujer, ¿no? Y que nos permite identificar también esta relación entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, reivindicaciones que pueden parecer muy legítimas, en realidad no tienen un sustento concreto en las familias proletarias, por ejemplo, ¿no? El hecho de, no sé, pugnar porque la mujer pueda ingresar a trabajar cuando las mujeres proletarias pues tenían años trabajando, ¿no? O sí, o que incluso es lo que querían era pues tener los puestos de sus hermanos, no, es que yo no dirige la fábrica del papá, yo también quiero.
Ajá. Es como, pues chido, ¿no? Pero me está llevando la verga a mí. Sí, la cuestión del estudio, cuestiones, muchas Ajá, cuestiones porque de este Kollontai, tipo. de hecho, que era clase media, era clase altita, ¿no? Sí, porque pues iba a estudiar al extranjero, economía, ¿no? Entonces, pues, era clase altita la morra. Pero ella alegaba, digo, eso no tiene nada que ver, pues, pero ella alegaba mucho ese tema, ¿no? O sea, que en realidad pues era simplemente ella podía estudiar, pero ni siquiera la dejaban estudiar siempre lo que ella quería. O sea, era una lucha constante por irse a estudiar economía a Alemania, ¿no? Porque no la querían dejar, porque pues eso era tema de hombres, mejor haz otra cosa. Mejor quédate aquí en la casa a pasear en el parque. Y pues a lo mejor eso sí, o sea, es un tema importante claramente que las mujeres estudien, pero se hablaba de una diferencia muy, muy cabrona con la clase trabajadora, ¿no? Que ella misma lo resalta en sus textos, en varios textos durante mucho tiempo, pues, o sea, en realidad ella pugnaba más por la mujer trabajadora, que ella era la que tenía que obtener derechos, ¿no? Y que era pues el socialismo, la Unión Soviética, quien se los iba a otorgar en tal caso. Pero también hay otro tema, digo, se sale un poco, pero en el tema de Kollontai, como el rollo del amor, está bien chido. O sea, porque también habla como esta desigualdad que tiene la mujer. Digo, no tiene nada que ver, pero está chido igual y deberían de leerlo. No, creo que sí, de alguna forma tiene que ver, pero también me parece que es importante como plantear que, bueno, no estamos hablando únicamente como de estas discusiones de hace no sé cuántos años, sino la manera en la que el propio capital, digamos, por ejemplo, en su recrudecimiento de las formas más brutales de despojo, de apropiación de la riqueza, ¿no? Del trabajo ajeno, etcétera, pues también recae de maneras muchísimo más crueles sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Identificar cómo, por ejemplo, contra este capitalismo extractivista, pues son sobre todo los cuerpos de las mujeres los que viven para empezar, como las consecuencias de la contaminación, etcétera, porque son las que tienen la relación directa con la tierra, con la agricultura, con la generación de estos cultivos de autoconsumo a nivel internacional, a nivel mundial, pues, aun cuando no sea a nombre de ellas las tierras, ¿no? O el tema de cómo, por ejemplo, la reducción de todo este aparato público, digamos, del Estado, la eliminación de la educación pública, de la salud pública, etcétera, pues hace que haya una carga todavía más fuerte que recaiga en las familias y obviamente en las mujeres, ¿no? De estas familias. Entonces, como hay una relación directa entre estas políticas neoliberales, por ejemplo, y la precarización todavía más acelerada de las propias mujeres, ¿no? No solo de la clase trabajadora en general, sino particularmente de las mujeres. O, pues el otro, que es el tema que atraviesa, pues, en este momento las discusiones en México, pues es el tema de la violencia, que también como hay una brutalidad más pues más terrible que se expresa sobre nuestros cuerpos, y es que eso iba a decir, una brutalidad más brutal contra nosotras, pero que también es un mensaje social de dominación. No, y que tiene unas características especiales hacia las mujeres, ¿no? O sea, primero, pues los hombres se matan entre hombres, y ¿no? que Pero tiene las que ver están con la matando dominación tal cual del cuerpo. Y hay un tema también siempre sexual, o sea, la manera en la que se mata, ¿no? O sea, la no mayoría de los feminicidas son personas cercanas, son parejas románticas. Claro. No familiares. es una balacera que de repente ahí estabas, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, sobre todo el tema de que los hombres pues se matan a lo mejor por otro tipo de circunstancias, Por ¿no? mil y un factores. Ajá, porque te veo feo y así. Sí, no, los gatos, ¿no? Hombre, siempre hombre. No, es que aunque parezca chiste, los gatos se pelean hasta porque se ven Nos feos. quedan 2 minutos, amigos. Y bueno, aunque pueda parecer que hay, las mujeres que a lo mejor gozamos de algunos privilegios, no alcancemos a entender todas las violencias que otras compañeras pueden vivir, la conciliación la conciliación va a estar siempre en la colectividad, ¿no? Lo habíamos abordado en una discusión a puerta cerrada entre compañeras, que la cuestión, las respuestas a la solución siempre va a estar en la colectividad. Si bien no alcanzamos a entender todas las violencias, no las vivimos quizá todas en carne propia, ¿no? Pero finalmente, y no solo la empatía, sino que yo creo que ahí sí es el identificar justo que como son violencias estructurales, no es una acumulación de opresiones, pues, así como un vasito vacío al que le estás echando opresiones, sino que se expresan de maneras distintas, formas en distintas, cada una intensidades de distintas. nosotras, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues una breve conclusión que quieran hacer.
Pues nosotras desde el grupo de mujeres de OPT, en particular aquí en Guadalajara, que bueno, nos pueden ubicar como Género y Lucha de Clases en Facebook, hemos estado planteando, ¿no?, la necesidad de abrir este tipo de discusiones y sobre todo pues de luchar por un movimiento de mujeres anticapitalista, pues que sí podamos identificar además que podemos crear puentes con otras luchas sociales sin que eso signifique, de hecho muy por el contrario, bajar nuestra bandera, sino feminizar el conjunto de los movimientos, de las luchas que apunten a la transformación radical del sistema, ¿no? Entonces ese es un poco como el planteamiento estratégico, teórico que presentamos, que compartimos y al cual las invitamos a quienes nos escuchen, mujeres, a sumarse, ¿no? Tenemos por ahí una discusión también pendiente y que queremos también abordar en algún momento en la radio, que es respecto al papel de las organizaciones mixtas en toda esta lucha del feminismo de las mujeres, ¿no? Porque creemos que en mucho tiempo ha sido un poco como que el mayor avance es el que nos dejen hacer, el que podamos nosotras organizarnos, autoorganizarnos, el que creamos nuestros espacios, pero al mismo tiempo falta esa reflexión de cuál es la chamba que hay que hacer en colectivo y cuál es la chamba particular que les toca a nuestros compañeros varones, ¿no? Entonces, bueno, por hoy, como se nos ha acabado el tiempo, lo dejamos por aquí. Les agradecemos a quienes nos estén escuchando. Les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 12 del día por Radio ESME y nos escuchamos el próximo jueves aquí en ML Medios. Gracias. Adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.